Bueno, capítulo 3, mis niñas, seguimos en el capítulo 3 del mensaje de un curso de milagros, el origen y la naturaleza del mundo. Y vamos a empezar hoy el título, La naturaleza del mundo, como se llama el capítulo. Estamos en la página 62, ¿ok? Del libro. Ya saben, si hay preguntas, dudas, lo que sea, me dicen. Lo vamos comentando y aclarando, ¿ok? Y nos dice Kenneth Warnick en este título, dice, siguiendo el principio de la unidad de idea y fuente, es decir, las ideas no abandonan su fuente, ya hemos visto que Dios y su Hijo, al compartir el mismo ser y la misma naturaleza, también tienen que compartir los mismos atributos, como tienen que compartirlos el ego y su hijo, y lo entrecomilla Kenneth Wapnick y pone entre paréntesis el mundo, el cuerpo, la forma, todo lo que proyecto en materia, ¿ok? Ojo, uno de los elementos esenciales en el sistema del ego es que su pensamiento de separación, inevitablemente, mis niñas, ojo, siempre constituye un ataque a Dios. El hijo le dice a su creador, de hecho, dos puntos. Lo que has creado no es lo suficientemente bueno. Yo quiero algo distinto a lo que tú me has dado. Por lo tanto, inventaré, ojo, una voluntad con minúscula, un yo, y un mundo que suplantará la voluntad, el ser y el cielo que tú creaste. Wow. Esa es un poquito la idea de separación en que está fundamentada. Así pues, el Hijo cree que ha aniquilado a Dios al usurparle su función como creador y primera causa, y que ahora Él se ha establecido firmemente en su lugar. Claramente, para plantear este importante punto una vez más, ojo, atención mis niñas, y aquí vamos a subrayar, dice, la acción, entrecomillado, del ego no tiene realidad y existe únicamente en el sueño del Hijo de Dios separado. Por eso, un curso de milagros enseña que en última instancia el pecado no existe, porque el ego como tal no puede tener una acción, ¿sí? Porque no existe ni siquiera. Más este aparente ataque, ojo cómo usan la palabra aparente, este aparente ataque sí tiene realidad para el hijo en su sueño, ¿sí o no? Y una realidad de abarcadoras consecuencias dentro de la ilusión, ¿sí o no? Wow. Como veremos pronto, como veremos pronto, al principio del texto Jesús afirma, todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Bien importante en el capítulo 3 del curso de milagros. El mundo de la separación, ojo, por lo tanto, comparte con el pensamiento de separación su atributo básico. ¿Cuál es el atributo básico, mis niñas, de la separación? El ataque, el producto del rechazo del hijo. Aceptar, a aceptar su herencia. En una aseveración muy importante de un curso de milagros, Jesús nos enseña que, entrecomillado, el mundo se fabricó como un ataque a Dios. ¿Sí? En la lección, en la introducción de la segunda parte. Y en otro lugar dice, ojo, esto ya lo leímos en el curso. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad, y lo entrecomillan, no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. Y pregunta, ¿no es acaso fantasía? Ojo, entrecomillado, una mejor palabra para referirse a ese proceso, y alucinación, también entrecomillado, un término más apropiado para su resultado.
Esto que está en la lección 23 del libro de ejercicios nos habla del nivel 1, mis niñas, pensamientos de ataque, nivel 2, efecto mundo. ¿Sí? Es muy padre, muy hermoso todo lo que esta parte nos dice. Y continúa Kenneth Wapnick diciéndonos, podemos entender con mayor profundidad por qué un curso de milagros enseña que el mundo se fabricó como un ataque en contra de Dios al examinar el mundo del ego. ¿Sí o no? El cual, ojo, bien subrayado, es todo lo contrario al cielo de Dios. Informe, inmutable, perfecto, ilimitado, unido y eterno. Es decir, estas características son el cielo, el estado mental de Dios, el del recuerdo. El mundo es exactamente todo lo contrario. Tiene forma, es mutable, es imperfecto, es limitado, está separado y tiene un término. El universo fenomenal de fenómenos es un lugar de forma donde todo está cambiando continuamente y en un estado de fluctuación. La CF que tiene a continuación es consultar la famosa enseñanza de Heráclito de que nadie pone su pie dos veces en la misma agua de un arroyo. Ahí dicen por ahí, ¿no? Nadie nada en el mismo río, aunque llegue al mismo lugar, porque el agua corre, porque todo cambia, ni tú mismo eres el mismo cuando te metes al río. Es evidente que dista mucho de ser perfecto y consiste de hitos que llamamos cuerpos, los cuales separan todas las cosas de todo lo demás y limitan la comunicación entre nosotros. Y finalmente, el universo físico es un lugar donde criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. ¿Se acuerdan que eso también lo leímos en la parte 2 y también en el último capítulo, donde cerramos ya el libro de ejercicios y en el último capítulo del texto, el mundo, dice aquí, es un lugar donde las criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. La verdadera naturaleza del mundo está gráficamente resumida en este pasaje tomado del texto. Si vamos bien hasta aquí, mis niñas, está haciendo Kenneth Wapnick, ¿qué está haciendo? Un resumen de esa parte donde nos asociamos al mundo desde algo material, completamente de cuerpos. ¿Y qué es lo que pasa en ese mundo fenomenal? Efectos de una mente separada, de un estado o de un sistema de pensamiento de miedo. Y dice, el mundo que ves, atención con esto, mis niñas, es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Claro, yo no. Si este fuese el mundo real o el verdadero, yo aquí le cambiaría real por verdadero, Dios sería ciertamente muy cruel. Introducción del texto capítulo 13. Anteriormente en el texto se nos pregunta acerca del mundo.
Y aquí viene algo bien interesante, mis niñas. Ahorita lo que vamos a leer nos cuestiona, ¿realmente este mundo puede ser de Dios? ¿De ese Dios del que estamos aprendiendo ahorita? Y dice, capítulo 7 del texto, examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente, que aquí es donde viene realmente el desafío. Yo desde Norico no puedo valorar imparcialmente lo que observo, por eso tengo que entregarlo, no entiendo nada. Y pregunta, ¿es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? Pues por supuesto que no. ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? Tampoco. ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? Tampoco. La enseñanza que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da. Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para él. Las ideas no abandonan su fuente, mis niñas. Las ideas no abandonan su fuente. Yo desde un estado de separación, lógicamente voy a proyectar un mundo de separación. Un mundo de miedo, de cuerpos, de injusticias, de dolor, de sufrimiento. Capítulo 7, sección 11, párrafo 3, oraciones 1 y 8. Y dice, atención, un curso de milagros es inequívoco en este punto de que Dios no creó el universo físico. Sí, ese arbolito hermoso, el solecito, el bosque, Dios no pudo haber creado nada físico. No es posible arreglo alguno aquí sin que se deje sin efecto el sistema de pensamiento completo del curso. La posición inflexible que Jesús adopta hacia la integridad de su pedagogía en general se refleja en el siguiente planteamiento. Esta parte que acabamos de leer, mis niñas, es lo más hermoso y rescatable del mensaje, cuando empieza a interpretar verdaderamente el mensaje de un curso de milagros. Y dice, este curso o bien se creerá enteramente o bien no se creerá en absoluto, pues es completamente cierto o completamente falso y no puede ser creído solo parcialmente. ¿Y tú te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto? La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso, esperando a elegir entre la felicidad del cielo o el sufrimiento del infierno. Hasta que no elijas el cielo, estarás en el infierno y abatida por el sufrimiento. Esto es muy radical. Y es que así lo hemos entendido, mis niñas. El curso de milagros es como el embarazo. No estoy a medias o de repente o con alguien sí o con alguien no. El curso es radical, aplica o no aplica. Siempre les he puesto el ejemplo, ¿no? De, ay, ya perdoné a mi suegra, ay, pero a la cuñada no puedo. Pues no has perdonado ni madres, porque sigues viendo desde personajes. Y el curso así es. Una cosa es que sea progresivo, que poco a poco yo vaya logrando el recuerdo, y otra cosa es que crea que ya recordé algunas cosas y otras no. Sí captan la diferencia y eso es muy importante de entender. El curso, ¿lo entiendes o no lo entiendes? ¿Entregas todo o no entregas nada? Eso es lo maravilloso. Por eso es puramente no dualista. No hay cabida para la dualidad, para el cuerpo, para una brecha, para una justificación. ¿Es o no es? Muy radical. Pero en eso radica su éxito o la manera en que lo podamos llevar a cabo de manera correcta. Y dice, esta misma posición inflexible, totalmente inflexible, se expresa específicamente con respecto a la importancia de que se reconozca, aquí viene, ojo subrayamos, se reconozca la naturaleza ilusoria del universo físico. Lo más desafiante, mis niñas, reconocer la naturaleza ilusoria
del universo físico. Eso es lo más desafiante, lo más retador. Vemos un ejemplo de esto en el extenso pasaje que sigue, tomado del libro de ejercicios, el cual comienza con el mismo punto que se enfatizó en el capítulo anterior, en torno a, ojo, que encontramos en el mundo lo que pusimos ahí y por lo tanto lo que queríamos encontrar. Esto es durísimo. Yo no quise poner injusticia, muerte, dolor, enfermedad, pérdida. Yo voy a encontrar en el mundo lo que puse ahí porque lo puse ahí porque quería encontrarlo. Esto subraya de nuevo la importancia, mis niñas, ojos, subrayamos, la importancia de reconocer la inherente, ojo, inherente unidad de pensamiento y forma, mente y mundo, fuente e idea. Ninguna idea abandona su fuente, mis niñas. Lo que observo en el mundo es lo que decidí observar. La lección en sí provee uno de los planteamientos más claros en un curso de milagros sobre la fundamental irrealidad del mundo y por qué, dada la perfección de Dios y por consiguiente su perfecta creación, el mundo físico no puede ser real. Otra vez, Kenneth Wapnick, necio, terco, reiterando que Dios no puede, aunque quisiéramos, no puede tener participación en el mundo físico. De ningún punto, de ningún caso, en ninguna situación, ¿ok, mis niñas? Y dice, el mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle un significado. Y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos. Uf, qué fuerte. De modo que puedas verlos y creer, por lo tanto, que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho, ¿no? Bálsamos del ego. Un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado. Ya estaba completamente determinado, te dice el ego. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. ¡Wow! Esto es libertad, mis niñas. La comprensión de esto es la verdadera libertad. Y dice, no hay ningún mundo aparte de lo que deseas. Y en eso radica, en última instancia, tu liberación, tu libertad. Es que no hay nada más cierto que esto, mis niñas. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. El mundo no existe, con signos de exclamación. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. Este mundo no existe. La idea de hoy es verdad porque el mundo no existe. Este no es más que un producto de tu imaginación. Si estoy muy en ego, este argumento me genera mucha incomodidad, molestia, maldigo a Noriko, me caga este curso, me siento mal. Si yo este argumento lo entrego al espíritu, me genera una libertad maravillosa. Ustedes deciden. Ahora, tenemos que subrayar nuevamente una lección que se ha mencionado antes, pero contiene los sólidos cimientos de la idea de hoy. Eres tal como Dios te creó. No hay lugar en el que puedas sufrir, ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición como espíritu. No la hay, mis niñas. Aunque crean que en este mundo sí puede pasar algo que los cambie, su esencia, lo que verdaderamente son, no puede ser modificado por algo que no existe. Pregunta, mucha atención con la pregunta, subrayen. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo si tú sigues siendo tal como Dios te creó? Wow.
El mundo no existe aparte de tus ideas, porque las ideas no abandonan su fuente y tú mantienes el mundo intacto en tu mente mediante tus pensamientos. Esto está fuerte, mis niñas. Esto está ya, Curso de Milagros quedó en Kinder 1. Esto ya es la interpretación de eso. Y dice más, si tú eres tal como Dios te creó, no puedes pensar estando separado de Él. ¿Estamos de acuerdo? Ni fabricar lo que no comparte su intemporalidad y obviamente su amor. Pregunta, ¿son acaso estos inherentes al mundo que ves? Claro que no, mis niñas. La intemporalidad, el amor de Dios no es inherente al mundo físico. De hecho, no pueden compaginar, no coexisten. ¿Crea acaso este mundo tal como Él, mayúscula, lo hace? Claro que no. Dios no entiende de tiempos, de espacios, de personajes, de condiciones. Y así es como se crea en este mundo. A menos que lo haga, atención mis niñas, no puede ser real ni tiene existencia alguna. Si tú eres real, el mundo que ves es falso, pues la creación de Dios es diferente del mundo desde cualquier punto de vista. Desde cualquier punto de vista, mis niñas. Porque al ego le encanta decir, bueno, desde aquí más o menos, desde aquí no, desde aquí sí, súper. Desde cualquier punto de vista, mis niñas. La creación de Dios no tiene nada que ver con el mundo físico. Y así como fue su pensamiento con mayúscula, el que te creó, así también son tus pensamientos con minúscula los que dieron lugar al mundo, de cuerpo, de forma, y los que tienen que liberarlo, también esos mismos pensamientos, para que puedas conocer los pensamientos con mayúscula que compartes con Dios. Qué hermoso, esto último maravilloso, bien subrayado y va para repaso. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios. Wow. Concebido para separar al Padre del Hijo y aislar una parte de Dios mismo, negarlo, usurparlo, destruyendo de esta manera, con mayúscula, su plenitud. Pregunta, ¿dónde se le podría encontrar? Aquí en ningún lado. Niega, ojo, niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Lección 132 del libro de ejercicios. Varios párrafos, varias oraciones. Ojo, y dice aquí, así pues, podemos entender la tremenda inversión que el ego tiene, entre paréntesis, y por consiguiente, todos nosotros quienes creemos que somos el ego, el yo separado, que se llama ego. En mantener la inversión, ojo, en mantener la creencia en la realidad del mundo. Por eso tenemos asociado el reconocernos una con Dios como un sacrificio, por lo que tenemos invertido en la creencia de pensar que el mundo del cuerpo es verdadero. Si el mundo perceptual del cuerpo fuese real, como una fuente de placer o de dolor, entonces, el pensamiento de individualidad del ego que lo originó tendría obviamente que ser igualmente real, porque la idea no abandona su fuente. Y si el ego de la individualidad es real, el Dios de la unidad no puede serlo, pues dos estados que se excluyen mutuamente no pueden coexistir, amor y miedo, Dios y ego. Ojo, dos estados que se excluyen mutuamente no pueden coexistir. Como enseña Jesús, utilizando el ejemplo del dolor, nuevamente tomado del libro de ejercicios, uno de los testigos más poderosos de la ilusión de la dualidad y la existencia del cuerpo.
el dolor. Y dice, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no puede existir. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe, pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre, con mayúscula, al que ha asesinado. Lección 190 del libro de ejercicios. Fíjense cómo, desde la ilusión en el sistema de pensamiento de separación, el dolor es real. Y lo utilizó como un, ojo, como ese sostén de mi personaje de víctima. Puro ego, mis niñas. Y dice, regresamos a esta necesidad de entender la enseñanza de un curso de milagros acerca del mundo en el capítulo 9. ¿Ok? Más adelante vamos a ahondar en este tema de cómo disfruto asociarme al mundo físico como para potencializar mi papel de víctima. Mis niñas, Nori, dígame, doña Leti, dígame. está bien, bien interesante. Las ideas no abandonan su fuente Así es. y yo lo separo en dos. Ahora sí que lo separo en dos ¿Sí? porque las ideas del ego pues no abandonan su fuente y No. ahí viene la separación. El miedo, muy bien, muy El bien, miedo. muy En bien. cambio, nos vamos ahora, las ideas no abandonan su fuerte de que yo soy, Una con Dios, soy una creación muy de bien. Dios. Entonces no puedo abandonar Lo que realmente. esas ideas de mi fuente. Muy Por bien, eso es doña que Leti. no pueden coexistir. Y lo más fuerte, bueno, después de leer el curso de milagros, es que en verdad antes del libro, así vivimos. Así es, doña Leti. Qué Todo, horror. todo es ego, todo es ego, todo es, bueno, desde que naces, todo es ego, Sí, todo es dolor, qué mundo tan horrible, puro sí, asesinato, puro sí, esto. Estás completamente separado, pero en serio, en serio, en serio. Entonces, sí hay un gran cambio, ¿no? De que las total. ideas no abandonan su fuente, ok, perfecto, gracias ego, gracias ideas, con permiso. Y estar bueno, a mí en lo personal me funciona mucho el recordarme, pero no nada más una vez al día, ¿sí me entiendes? Porque yo me cacho cuando estoy en ego otra vez. Maravilloso. Y entonces, como dices tú, chasqueo dedos y, a ver, Así recuérdame, es. recuérdame, recuérdame. Y es un cambio constante que de verdad se me ha vuelto, no sé qué palabra ponerle, costumbre no, porque no me Así late es. esa palabra, pero se ha vuelto parte de mí. El Así es. recuérdame, recuérdame, recuérdame y un cambio de verdad de vida, el estarme cachando. ¿Cuántas veces te gusta que me cacho al día? 500,000, doña Leti. Si no es que un millón, ¿me entiendes? Exactamente, sí. Pero ahora sí que hay un Sí, pero, porque ese millón de veces que me cacho, ese millón de veces me recuerdo. recuerdo, Así es. recuerdo. Ay, doña Leti, no sabe, y se los comparto aquí, que qué dicha siento, si es que le tengo que poner una pinche palabra a la emoción que estoy experimentando, el ver que alguien puede explicarme esto de manera tan clara como lo acaba de hacer doña Leti. Porque esta parte que acabamos de terminar de leer y que ahorita doña Leti nos está compartiendo, esa es la parte a veces más complicada del curso, que es el entendimiento de que
puedo estar en ego o puedo estar en espíritu, que yo decido en dónde estoy. Una parte que ahorita comentó doña Leti, que a mí también a veces me revolotea en la cabeza es, ¿cómo pude vivir así 40 y tantos años de mi vida? Llena de miedo, creyendo que estaba yo vulnerable, a merced de un mundo fabricado, creyendo que era mi verdad absoluta, y así vivimos. Entonces, me da mucha emoción, doña Leti, ver la capacidad que ahorita usted tiene de poder explicar esto, de poderlo manifestar, de llegar al punto de decir, ¿sabes cuántas veces me cachó? Sí, exacto, me quedé corta, 500,000, no, 1,000,000, pero las mismas 1,000,000 que logro recordarme. O sea, cuando yo logro entender que el haberme reconocido en ego, lo único que trajo como propósito fue lograr el recuerdo, es un momento maravilloso. Es un Ujú. momento, porque ese es mi propósito, lograr el recuerdo. Pero para lograr el recuerdo, primero tengo que darme cuenta que estaba olvidándome y lo hago reconociéndome en el ego. Entonces, doña Leti, felicidades, porque insisto, el poder explicar esto con sus propias palabras es la culminación del entendimiento de este recuerdo, de esta sabiduría. Y sí, así es como opera, así es como funciona. Y ahí vamos. Porque aparte, como dice doña Leti, que también es muy importante, me estoy recordando, pero va a llegar un punto donde ese recuerdo ya opera casi de manera automática. Al principio tengo yo que estar muy consciente, recordándome, observando al ego, pero de repente, como uno de los principios de los milagros nos menciona, este mecanismo de recuerdo se vuelve automático, como parte de mi dinámica, pero primero tuve que estarlo practicando y practicando y practicando. De repente me voy a dar cuenta que ya me estoy recordando sin tener que pedir el recuerdo, pero Ujú. vino de un trabajo constante, determinado, de rendición, de entendimiento, de estar macheteando el curso, porque aquí a final de cuentas en el sueño vivimos en pues en un espacio y en un tiempo lineal. Y ahí es progresivo, ahí lo voy trabajando, lo voy haciendo. Entonces, muy bien, doña Leti, me acaba de resumir lo que leímos. Me encanta. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta? Creo que, doña Leti, y eso me encanta, cuando yo a veces leo o explico, a veces no quedo muy clara. Y llega alguien y me ayuda a que lo que acabamos de leer o la idea fundamental de lo que leímos quede mucho más clara en palabras de alguien. ¿Sí, mis niñas? Muchas gracias, doña Leti. A ti, Nori. Bueno, seguimos entonces, mis niñas, si no hay dudas. Y dice, este capítulo, bueno, este título es un poquito largo, ya es el último del próximo capítulo cuarto, ¿ok? No lo vamos a acabar ahorita, pero vamos a adelantarle tantito, ¿ok? Porque es largo y habla también de dos elementos fundamentales del sueño, el espacio y el tiempo, que para el ego son sumamente importantes, porque partiendo del tiempo genero culpa, partiendo del espacio proyecto esa culpa que es el cuerpo, elementos que sostienen al ego y que mantienen a la ilusión como mi verdad. Y dice, para resumir lo que hemos discutido hasta este punto, dos puntos, Dios creó a su Hijo Cristo igual que él mismo y su perfecta unidad en el cielo. Cuando el pensamiento, ojo, de separación pareció penetrar en la mente del Hijo de Dios, la unidad del amor pareció entonces ser una mentira, es decir, se invirtieron las sabidurías o los pensamientos, ¿no? Cuando me creí un cuerpo, mi verdadera esencia parece que se eliminó. Este falso pensamiento fue corregido, entre comillas, por Dios, quien en las palabras metafóricas del curso le dio su respuesta al problema. ¿Ok? Si se acuerdan, la respuesta al problema, el Espíritu Santo, metafóricamente. Esta respuesta es el Espíritu Santo, la memoria del amor de Dios en la mente dividida. Por eso es la memoria, recuérdame, recuérdame, recuérdame. El principio de la expiación que niega la realidad de la diminuta y alocada idea. ¿Cuál diminuta y alocada idea? De creer que me separe.
Por eso cuando yo invoco el recuérdame, 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 esa diminuta y alocada idea de creer que me separé se va como achicando, se va haciendo chiquita cuando invoco el recuerdo de lo que soy. Y dice entonces, el ego se vengó, entre comillas, al convencer al hijo de que estaría mejor como un individuo separado, que como parte de la perfecta unidad de Dios, y de que esta individualidad se compró al precio de la constelación de pecado, culpa y miedo. ¿Se acuerdan? La trilogía impía que vimos, el Yoah. Esta Trinidad impía es una parte integrante de la estrategia del ego, claro, es la parte fundamental del ego, para hacer al hijo insensato o sin mente, es decir, en el olvido, sin recuerdo, y de ese modo asegurarse de que el hijo nunca pudiese cambiar su mentalidad y elegir en contra del ego. Si yo estoy en el olvido, si yo no logro recordar lo que soy, me mantengo en el ego, me mantengo en el miedo, me mantengo en el sueño. Garantiza el ego su supervivencia. Creyendo en el relato de pecado del ego, el hijo es inevitablemente encaminado a apartarse de su pecado y su culpa, convirtiéndolos, atención, aquí viene la proyección, convirtiéndolos en un objeto aparentemente separado, el yo sé, del cual soy víctima, el Dios de venganza, el cual se convirtió ahora en un ser temido por el yo ve, el yo buenito, el manifestado, la tercera división discutida en el capítulo 2 e ilustrada en la gráfica 1, lo que ya vimos, ¿se acuerdan? Presentada antes en la página 42. Esta secuencia se resume claramente en el siguiente pasaje tomado del texto, parte de la cual ya hemos citado. Secuencia, porque aparentemente en el mundo del espacio y del tiempo, todo este proceso del ego, las 4 divisiones, suceden así, en secuencia. Primero creo que me separo, después la mente dividida en dos, luego puramente y luego la proyección de esa culpa, que es la 4ª división, ¿ok? Y dice, en cierto sentido, la relación especial entre los yo B y C fue la respuesta del ego a la creación del Espíritu Santo, quien a su vez fue la respuesta de Dios a la separación o a la creencia de la separación. Pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado, ojo, era consciente de una amenaza. Todo el sistema defensivo que el ego desarrolló para proteger la separación de los avances del Espíritu Santo, todo el sistema que el ego crea, o fabrica, fue en respuesta al regalo con el que Dios la bendijo, es decir, el Espíritu Santo, quien mediante su bendición permitió que esa alocada idea de la separación se subsanara. Capítulo 17, sección 4. Por supuesto, no se supone que el pasaje se tome literalmente. Esto es muy importante. Acuérdense que el curso de milagros es metafórico, es simbólico y no tiene mucha consistencia por lo mismo, porque es puramente no dualista. Y entonces dice aquí Kenneth, no se supone que el pasaje se tome literalmente, como ya hemos explicado, sino que más bien como un medio simbólico de expresar las dinámicas psicológicas, ya a nivel personaje, de las mentalidades erradas, miedo, ego y correctas, Espíritu Santo y amor. Ya a nivel práctico, a nivel personaje, mis niñas, pero usan lo metafórico. Y dice, una vez que se ha fabricado esta figura de un Dios colérico, se hace inevitable la defensa del hijo, claro, en contra de una aniquilación segura. Y esto hacía necesaria, atención, la fragmentación del pensamiento de separación del ego en casi un número infinito de partes,
tengo 30 problemas de salud, de estabilidad económica, me corrieron del trabajo, mi marido me engañó, mi hijo no me obedece. Y en mi mente separada, ya cuarta división, proyección cuerpo, tengo 500 problemas. Entonces, el ego proyectó estos fragmentos del pensamiento más allá de sí mismos. Le echo la culpa al cuerpo, al jefe, a la suegra, a la comida, me torcí por el ejercicio, me entró un aire, la secretaria, y fabricó un mundo de separación, en el cual el ego hijo se pudiese ocultar, lo cual hemos llamado la cuarta división. El cuerpo, la proyección de esa culpa, mis niñas. Y dice, esta proyección en particular sería el equivalente de un curso de milagros a la gran explosión, lo que entendemos como el Big Bang, ¿no? Cuando se crea aparentemente la forma, la cual muchos científicos interpretan como el comienzo del cosmos. El mundo físico y aún más específicamente, mis niñas, el cuerpo, se convierten de ese modo en la morada del ego. El cuerpo o el ego, es ahora el escondite del ego, es decir, el cuerpo es ahora el escondite del ego. La naturaleza misma del cual el estado de separación dualista, el cual se excluye mutuamente del estado no dualista de unidad, excluye el recuerdo del verdadero Dios del amor, ubicada en la mente, cuya presencia con mayúscula, por supuesto, ahora es percibida por el ego como un enemigo mortal. Tenle miedo a Dios. ¿Cuál es el arma más poderosa del ego? El olvido. En el olvido él encuentra su fuerza, su supervivencia. ¿Ok? Por eso cuando dices recuérdame, 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 el ego siente miedo. Ahora, la trama del ego comienza a complicarse. Ojo, ¿eh? Cuando este proyectó su pensamiento de separación, originando de este modo un mundo físico, el ego reprimió su motivación de manera que la verdadera, atención, subrayamos, la verdadera causa del mundo, es decir, el propósito del ego de protegerse de la inevitable decisión de la mente a favor del Espíritu Santo, permaneciese ahí olvidada, inconsciente, oculta por el cuerpo, más allá de toda corrección consciente. Olvido puro. Todo menos recordarme. Duérmeme, duérmeme, bien dormido quiero quedarme. Como resultado de este olvidar, entre comillas, parecía como si el mundo fuese externo, ¿sí o no?, a la mente e independiente de la misma. Pobrecito de mí, mira lo que me hicieron, yo tan linda y yo tan buena. La cual ahora permanece exitosamente escondida detrás de la insensatez del hijo. Se rompió la conexión causa y efecto. Y la verdad, subrayamos, y la verdad del origen del mundo yace escondida detrás de la cortina de su aparente solidez material, la cual parece ser ahora la causa, solo parece ser ahora la causa del estado infeliz del hijo, por su culpa. Mira lo que pasó, mira lo que me hicieron, mira la naturaleza y le echamos la culpa a todo siempre afuera. La dinámica de separarse y luego invertir causa y efecto. Porque en el estado de ego, mis niñas, la causa y el efecto se invierten. La causa es la mente. La causa es la mente. El efecto es el cuerpo. En el sistema de pensamiento del ego opera al revés. La causa es el cuerpo y el efecto es que yo lo vea diferente. ¿Sí? Entonces, la dinámica de separarse y luego invertir causa y efecto se resume brevemente en el siguiente pasaje tomado del texto, capítulo 28, que dice:
La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos, ojo, mucha atención, y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él. Su cuerpo es esclavo de ellas, que abundan, perdón, que abusan de él, porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo, ojo, ellas los han adoptado como propios. Las figuras del sueño adoptaron como propios y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere que recaiga sobre esas figuras. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece, solo parece, probar que el soñador no es el autor del sueño. ¡Wow! Primero, se separan efecto y causa. Eso es fundamental, mis niñas. Y luego se invierten, de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. Esa es una de las dinámicas, si se le pueden llamar dinámicas, porque el ego no existe, no puede tener dinámica, pero es una de las estrategias del ego, invertir causa y efecto, que creas que la causa es el cuerpo, cuando el efecto es el cuerpo. ¿Sí? Todo, en origen, la mente. Texto capítulo 28, sección segunda. Y dice, de ese modo, el mundo, Ay, ojo, Nori, dime amiga hermosa, perdón, perdón. A no, ver, nada más para no hacerme bolas. dime, La causa, cuando estás en ego, la causa, es que lo estoy apuntando, es la el causa cuerpo, es el cuerpo. el cuerpo. Y cuando estás en En espíritu, espíritu, la causa es la mente. Nivel uno, origen, causa, mente. Esto tiene que quedar clarísimo. Nivel la causa uno es la mente y el cuerpo, es el efecto de la mente. Y el ego me hace creer ah, que es al revés, ajá, que estoy triste por lo que que es el el cuerpo cuerpo. hizo, claro. Sí, esto es bien Ok, ok, importante. ok. Gracias, amiga. Sí. Qué bueno que lo aclaras. No se quede nunca No, con duda. gracias. Esto tiene que quedar Sí, fundamentalmente cristalino. El ego, y así sí. hemos vivido, es lo que comentaba doña Leti. Llevo 40 y tantos años de mi vida creyendo que el cuerpo es el causante de todos, y cuerpo entendido no solo como cuerpo, sino todo el mundo de formas, es la Ajá. causa de mi malestar, de mi tristeza, de mi dolor. Perdí el trabajo, qué triste estoy, me dejó el marido, me siento sola, se murió alguien, me abandonó, perdí. La forma es la causa de mi malestar. Ujú. Así hemos crecido, creído, vivido. El ego me hizo creer que yo era víctima, que yo era el efecto de las circunstancias. Y no es cierto, Mira, amiga hermosa. Y sí. esto cuando yo lo logro entender, y más que entender, cuando logro hacerme responsable de eso y llevarlo a cabo, todo cambia. Me hago responsable. Yo no soy víctima de mis circunstancias. Yo Así es. Y elegí. bueno, obviamente es la mente correcta, ¿no? Esa es Ah, la del claro. espíritu. Sí. Claro, la mente, o también la mente incorrecta, amiga, porque desde la mente incorrecta tú también eres la generadora, el origen de lo que Ajá. ves afuera, desde la tragedia, el sufrimiento. La mente siempre es el origen, ya sea mente recta, veo el mundo Ob- bonito, veo el mundo como una oportunidad, o la mente incorrecta, soy víctima, pobrecito de mí, nadie me quiere, Ajá. pero siempre es la mente. El ego me hace creer que es al revés, pero la mente siempre es el origen, la causa, nivel uno. Ujú. Ok, Sí, sí, muchas gracias. no, a ti, amiga hermosa, ¿sí quedó claro para todas? Esto es, ojo, ¿eh? Y es esto lo que estábamos hablando. De ese modo, el mundo.
es decir, el efecto. Acuérdense, el cuerpo, visto desde el espíritu, es el efecto, no la causa. Ahora se ve como la causa de nuestra conducta, de nuestros sentimientos, de nuestra vida misma. Y la verdadera causa, que es el sistema de pensamiento, la mente, el sistema de pensamiento de separación del ego que hemos elegido en nuestras mentes parece haber desaparecido para siempre. Aquí le vamos a dejar, porque quiero que quede clarísimo, porque quiero que lo repasen mis niñas, porque ahorita Leti lo anotó, todas lo anotaron, pero quiero que lo entiendan de tal manera en su mente que como doña Leti, si se los preguntan, lo sepan manifestar desde su boquita, porque eso va a hablar del entendimiento. Voy a repetir la última oración. El mundo, ¿qué voy a entender como mundo, mis niñas? El cuerpo, las circunstancias, todo lo que percibo afuera, todas las formas. ¿Qué es el efecto? Visto desde el sistema de pensamiento del espíritu. El mundo, los cuerpos, las formas son el efecto. Ahora, desde el pensamiento del ego, se ve como la causa de nuestra conducta. Por su culpa me fue mal. Porque lo que me hizo, ahora soy así. Una frase muy famosa, ¿no? La burra no era arisca, la hicieron a patada, ¿no? O yo no era así, pero me hicieron malo. O me tengo que vengar, o no puedo permitir. Ahora ya invertí todo. La causa resulta ser que es el efecto. Y por eso justifico mi conducta, justifico mis sentimientos. ¿Cómo no voy a estar triste y sufriendo, atascándome de antidepresivos si se murió, perdí, me quitaron, me trataron mal, me abandonaron? Cuando yo hago esa inversión del ego, se está justificado al 100% todo lo que proviene del miedo, porque yo soy víctima de la causa, el mundo, nuestra vida misma, dice aquí. Y la verdadera causa, ojo, en el sistema de pensamiento del ego que hemos elegido en nuestras mentes, parece haber desaparecido. Claro, ¿cuál es esa verdadera causa? ¡Mi mente! Pero todo menos reconocer que mi mente es la causante de cómo yo observo lo de afuera. Esto quiero que quede cristalino, mis niñas, que lo repasen, que se cachen cada vez que se están poniendo en esa inversión, que en lugar de ver la causa original, la mente, ya sea recta o incorrecta, están aventando la causa allá afuera para justificar su conducta de miedo, sus emociones densas, sus emociones de miedo, porque es más cómodo echarle la culpa al de afuera. A mí me pasa, ya menos que antes, lo tengo que confesar. Déjenme apuntar dónde nos quedamos. Cuando sucede algo que no me gusta, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Ustedes saben que mi hija no vive aquí, nada más viene los fines de semana. Y entonces, espérenme, ¿cuándo es el próximo jueves? ¿Qué fecha es? Hoy es 13, 14, 15, 16, 17, como 20, ¿no? 20 de marzo. Y entonces mi hija nada más viene los fines de semana, mi cachorra. Y entonces un martes, un miércoles no encuentro algo, lo que sea, un cargador, mi bolsa, un zapato, un vaso. Mi mente egoica lo primero que dice es, ¿dónde lo dejó la pinche Regina? Y mi hija ni siquiera lo vio. ¿A qué voy con este ejemplo? Que la mente separada, la mente egoica, siempre tiene que encontrar un responsable, un culpable allá afuera. Afuera. Ujú. Siempre. Y entonces chasqueo dedos y digo, ¡eh! Hacia adentro. Digo, es un ejemplo muy torpe, muy banal, pero que verdaderamente ejemplifica el sistema de pensamiento, la dinámica invertida. Siempre hacia adentro, mis niñas. Acuérdense, el verdadero despertar es un trabajo que se hace hacia adentro, abriendo la puerta hacia adentro. Siempre la responsabilidad hacia mí. No la culpa, porque la culpa si la cambio de lugar sigue siendo culpa y no sirve. Me hago responsable. Y en esa responsabilidad tengo que reinvertir la dinámica del ego. La causa siempre está en mi mente, nunca fuera.
Si yo veo un abusador afuera, la verdadera causa de ese abuso está en mi mente, no en donde lo estoy proyectando, llámese marido, jefe, amante, hijo, perro, lo que se le llame. Siempre tengo que irme al origen. Y ahí comienza el proceso del recordar. ¿Sí, mis niñas hermosas? Sí, sí, Nori. Cristalino. Pues nos vamos con una información que como acabamos de leer, y yo siempre lo digo, lejos de incomodarme o hacerme sentir triste, es información que cura, es información que me sana y que me libera. Aplíquenla siempre de la mano del espíritu, repasen su libro, vuelvan a ver los videos, agarren su lección. Sí, Siempre, siempre todo en función del espíritu, mis niñas. El trabajo cada vez va a ser más simple, menos complicado, menos retador. ¿Sí? sí. Sí, Nori, muchas gracias. No, gracias a ustedes, mis niñas, las amo. Las veo el próximo Ay, jueves. Buenas gracias, Un noches Nori. a excelente todas. fin. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Bye, bye, mis niñas hermosas, Igualmente. las quiero. Bye, Bye. bye. Bye, bye. Bye, bye.